estimados participantes. Les habla su facilitador, Jason Ramírez, o bien la clase número 4 de la unidad Delitos y Faltas en el Ejercicio Profesional, en la cual pues vamos a revisar, valga la redundancia, los delitos, las sanciones, las faltas, el procedimiento disciplinario que puede realizar un abogado en el ejercicio de sus funciones. ¿Ok? Entonces, cabe destacar que es muy importante entender que en el ejercicio de nuestro trabajo, en el ejercicio de la abogacía, pues debemos cumplir con ciertas normas y con ciertos parámetros para realizar nuestro trabajo. Por más de que nosotros somos trabajadores independientes, ¿sí? Somos hábiles por mandato de la República Bolivariana de Venezuela, luego de realizar nuestro estudio, dependiendo de nuestra universidad y graduarnos de abogado, debemos inscribirnos en nuestro colegio, colegiarnos, ¿sí? El colegio de abogados, el cual pues también hará ciertas recomendaciones, ciertas llamadas de atención, ciertos reglamentos que debemos seguir, ¿no? Asimismo, pues también tenemos que inscribirnos cada uno en un IMPRE abogado, ¿sí? Y pues debemos cumplir la Constitución y las leyes. Eh, entonces es importante que podamos entender que por más de que nosotros no tengamos un jefe en el ejercicio libre, ¿ok? Porque si trabajas en la función pública, puedes ser jefe o de repente vas a tener algún jefe si eres consultor jurídico o si trabajas en el área de auditoría, etcétera, etcétera. Pero debemos entender que como abogados, en el libre ejercicio, en la administración pública, podemos incurrir en ciertos delitos y faltas. Entonces, el llamado de atención de esta materia de ontología jurídica, ¿sí? De la ética, la moral del abogado, para que podamos a entender qué cosas nos manifiesta tanto el código, nos manifiesta el Código Orgánico Procesal Penal, o nos manifiesta el Código de Ética del Abogado Venezolano, la Ley de Abogados, nuestra Constitución Nacional, que podemos incurrir y qué es lo que no debemos hacer en caso tal de hacer un ejercicio libre dentro de la República, ¿no? Es importante también que ustedes puedan saber este dato, que si ustedes salen del país y quieren ejercer, pues deben revalidar su carrera, ya que pues aunque Latinoamérica sigue un mismo formato de leyes, pues ningún país está exento de tener una ley totalmente diferente a las que hay aquí en Venezuela, ¿no? Porque todas las sociedades, pues, son diferentes, tienen culturas diferentes, tienen costumbres diferentes, entonces, pues, no podemos ejercer libremente en otro país, a no ser que, bueno, revalidemos nuestra carrera, estudiemos ciertas materias y se diferencie con el derecho venezolano. Entonces, como les decía, estimados participantes, es importante que ustedes tengan presente que los abogados del IECIT no vamos a incurrir en ningún delito ni en ninguna falta. Los abogados del IECIT vamos a ser abogados impecables, abogados que pudieron observar esta unidad, que van a realizar una exposición sobre esta unidad de delitos y faltas en el ejercicio profesional, bueno, para poder comprender, para poder aprender y para que el día de mañana, una vez sean ustedes conferidos como abogados de la República Bolivariana de Venezuela, pues trabajen de manera exitosa, transparente y al servicio de cada uno de sus clientes. Cuando hablamos de delitos en los que puede incurrir el abogado, vamos a tener delitos tales como la falsificación documental. Cuando hablamos de la falsificación documental, es cuando, por ejemplo, y voy a ser muy crudo con los ejemplos, estimados participantes, ejemplos cotidianos. Nos llega el tío de la familia con la firma en una hoja blanca, por decir un ejemplo, de uno de sus padres o de uno de sus hermanos que quiere renunciar a la herencia, que cómo podemos hacerlo, que cuánto se paga en el registro. Entonces ahí vamos a cometer
una falsificación documental. Puede suceder, estimados participantes, pero ojo, también puede suceder que ese hermano por ejemplo, estaba convaleciente, pero sale de esa convalecencia y dice, oye, yo nunca firmé eso. Y prueba que él nunca firmó ese documento. Hay varios distintos medios probatorios, estimados participantes, donde efectivamente tú pudiste haber firmado una hoja en blanca, pero esa firma no requería en ese momento para ese documento. Eso puede ser una falsificación de un documento público porque estamos hablando de una herencia. Ahora bien, cuando hablamos de la falsificación de un documento privado, puede ser una compraventa privada de un vehículo, donde, pues, a través de marañas, a través de escrúpulos de algunos abogados que lamentablemente, colegas del derecho, que no vieron la clase de odontología jurídica, que no vieron la unidad de faltas y delitos en las que puede incurrir un abogado, y entonces realizan lamentablemente todo este tipo de hechos. El delito de la revelación de secretos se produce, obviamente, en el momento en que un abogado revela esa confesión, revela ese trabajo que está haciendo con su cliente. Nosotros como abogados debemos hacer un trabajo confidencial. Esto quiere decir, mis estimados participantes, que si un cliente que ha cometido un delito, como por ejemplo la violación, viene y te lo confiesa a ti, en modo de que tú seas quien lo represente, debes cuidar esa representación. ¿Ok? Si tu trabajo en ese momento es defenderlo, ¿sí? Que muchos de ustedes pues podrán entrar en debate y decir, bueno, vamos a defenderlo o no vamos a defenderlo. Bueno, ese es el trabajo del abogado. Alguien lo tiene que defender. O vamos a colocar que sea la defensa pública. Y entonces él te confiese que efectivamente él cometió ese delito. Bueno, tú debes hacer un trabajo confidencial con esa confesión. Es tu trabajo como abogado, es tu deber como abogado, tu moral como abogado, cliente, ¿sí? Estamos hablando de abogado, cliente, ¿sí? Eso es lo importante de que no se revelen los secretos porque puede ser demandado, puede ser denunciado por revelación de secretos. El delito de apropiación indebida, este delito se produce cuando el abogado se apropia de dinero o bienes que pertenecen a su cliente y es muy común, muy común. Hay abogados que piden una cantidad exorbitante por tal motivo, explican, es por eso, es por aquello, es por no sé qué más. Hacen un contrato detallando cada uno de los parámetros para realizar esa diligencia que tiene que hacerle al cliente. Y una vez la va haciendo, se va percatando de que el dinero fue excesivo y ese dinero nunca vuelve a las manos de su cliente. Entonces debemos tener cuidado porque también podemos ser denunciados por el delito de apropiación indebida. Hay clientes de clientes, estimados participantes. Hay casos de casos. Ustedes pueden buscar jurisprudencia donde muchos abogados lamentablemente pues caen en el error de cometer alguno de estos delitos, alguna de estas faltas y pierden su carrera se puede venir abajo. El delito de estafa. Este delito se produce cuando el abogado engaña a su cliente para obtener un beneficio económico. Demasiado común. Lamentablemente, este es uno de los delitos que son muy difíciles de probar, ¿no? Pero lamentablemente es lo que sucede el día a día y es lo que los profesores directivos del IESI, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, no queremos que nuestros alumnos eh, realicen una vez sean conferidos abogados este delito. Nosotros debemos ser humanistas, debemos decirle la verdad siempre a nuestro cliente. Al cliente no le podemos venir a decir que lo vamos a liberar si nosotros sabemos que el caso está complicado, que las pruebas están complicadas. No le podemos dar una falsa esperanza, ¿sí? Se va a ayudar en lo más que se pueda, vamos a trabajar así, vamos a trabajar allá, vamos a intentar, vamos a hacer todo lo posible, pero no asegurar
Vamos a asegurar, estimados participantes, o en un divorcio, por ejemplo, asegurarle a una persona que se va a quedar con el 75% de la producción matrimonial. No, porque ahí podemos estar incurriendo en el delito de estafa. Y obviamente que cuando prometemos eso, estamos viendo un beneficio económico como abogados. Entonces es el llamado de atención que se realiza con esta clase. Delito societario. Si un abogado es designado como administrador de una empresa, puede ser responsable penalmente si comete alguna actuación recogida en el artículo 290 del Código Penal. ¿Ok? Entonces debemos tener mucho cuidado. Es por lo menos también los auditores de los entes gubernamentales, cuando le esconden al presidente ciertas cosas que él comete y bueno, hay un acto de corrupción, entonces la ley hace imperio sobre ellos. Y lo peor de todo es que, estimados participantes, ustedes pueden perder la licencia, porque como les estaba explicando en un principio, nosotros debemos colegiarnos, nosotros debemos inscribirnos en una tarjeta profesional y debemos cumplir con una serie de parámetros, de leyes, de reglamentos. Entonces es importante, estimados participantes, que cada uno de ustedes pueda comprender que como abogados, debemos que seguir una línea. Es nuestro nombre, nuestro apellido, el que se puede haber afectado, lamentablemente. Entonces eso va a hacer que perdamos credibilidad, no solamente ante nuestros clientes, ante los jueces, magistrados, ante nuestros propios colegas. El blanqueo de capitales, este delito se produce cuando el abogado ayuda a ocultar el origen ilícito de dinero o bienes obtenidos de manera ilegal. Entonces, hay abogados que hacen ese trabajo. Obviamente, la persona que se está beneficiando no es la que lo va a denunciar, son las personas afectadas, víctimas directas o indirectas de ese blanqueo de capital, de esa dinero ilícito, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos eh, hacer el bien como abogados, buscar el bien común, ¿ok? Estimados participantes, las sanciones penales derivadas de estos delitos suelen ser inhabilitaciones del ejercicio de la profesión del abogado. Imagínense todo lo que hemos luchado, permiso, todo lo que hemos luchado, tanto mi persona como ustedes, estimados participantes, para poder ejercer, para poder graduarnos, para que antes de nuestro nombre diga abogado de la República, ¿sí? Y entonces nos inhabiliten y no podamos ejercer. Entonces, tenemos que tener un llamado de atención, una precaución. En el momento que te lleguen y te digan, mira, hazme este trabajo, pero es así, debes de pensarlo dos veces. Acordarse de la clase del profesor Jason y decir, no, yo quiero seguir trabajando, ¿ok? Yo quiero seguir construyendo mi nombre, seguir construyendo un futuro, mi profesión. Es importante. Las sanciones pueden ser absolutas por un periodo de 6 a 20 años. Imagínense 20 años sin ustedes poder ejercer, tener que ejercer otra área de su vida, en otro trabajo o a través de otro colega, o especiales por un periodo de 3 meses a 20 años. Además, el Colegio de Abogados también puede imponer sanciones disciplinarias. El Código Penal venezolano establece además que los venezolanos que cometan delitos en el país serán enjuiciados y castigados de conforme a la ley venezolana. Entonces no es solamente que tú seas abogado y que te vayan a sancionar, es que también es un delito según nuestro Código Penal. Es importante destacar que los abogados pueden incurrir en conductas inadecuadas o malos procedimientos que pueden llevar a la condena errónea de un acusado. Eso también es un error fatal, es una falta gravísima, estimados participantes. Que nosotros nos equivoquemos y por nuestra equivocación, por nuestra omisión, por nuestra negligencia, nuestro cliente sea privado de libertad.
pueda ser condenado injustamente o pueda perder su casa, pueda perder sus bienes. Entonces, cuando nosotros vemos deontología jurídica o ética del abogado, esas clases siempre son un llamado de atención. Lo he repetido varias veces, porque es la importancia de las clases de ética. No solamente estudiar para probar, no solamente saber que existen delitos, que existen honorarios profesionales, no, sino es un llamado de atención a nuestros futuros abogados del IESIG, a que el nombre del IESIG siempre quede por alto con el convenio de Falcón, nuestros queridos estudiantes del Vigía, de Barinas y de aquí del estado Táchira. En general, los abogados deben cumplir con las leyes, deben cumplir con las regulaciones, pero también deben de cumplir con esos parámetros, esos reglamentos que están establecidos solamente para nosotros como profesionales del ejercicio del derecho, ¿ok? Son aplicables ¿a dónde? En Venezuela y en el ejercicio profesional. Por eso al principio les establecía que nosotros pues ejercemos el derecho solo aquí en Venezuela. Y estas leyes y estas normativas venezolanas solo serán aplicables en Venezuela. Si ustedes quieren revalidar en México, en China, en Guatemala, etcétera, etcétera, pues allá también sí existen ciertas leyes, ciertos parámetros que son dedicadas al ejercicio profesional dentro de la disciplina de la abogacía. Lo importante de esto, estimados participantes, es que les invito, porque sé que tengo algunos alumnos que están fuera del país, que pronto se van a graduar de aquí del IESI, pues a que revaliden sus carreras en los países donde ustedes se encuentren y puedan ejercer esta carrera tan hermosa y tan feliz que hace a cada uno de mis colegas y a mi persona en general, como lo es la abogacía. Actuar siempre con ética, actuar siempre con responsabilidad. En- es importante que no se vean más inmiscuidos abogados en ciertos escándalos, en ciertos problemas dentro del estado Táchira y dentro de Venezuela. Debemos enfrentar esas acusaciones, esas sanciones disciplinarias, pero lo más triste es tener que enfrentar la pérdida del ejercicio de la abogacía, de esta carrera tan hermosa por la cual hemos luchado y luchado cada uno de nosotros. Ahora bien, hay sanciones que también pueden cometer los abogados y esas sanciones pueden ir variando dependiendo del tipo de delito que hayan cometido, ¿sí? Pueden hacer inhabilitaciones para el ejercicio de la profesión, que es lo que hemos dicho reiteradas ocasiones y es la sanción más grave, ¿no? Que una inhabilitación de 20 años o la pérdida del ejercicio completo. Creo que una de las sanciones más graves de incurrir un abogado, ¿no? Entonces, pues, queridos participantes, piensen bien cuando hagan el ejercicio de la abogacía, en qué es lo que van a trabajar, cómo lo van a trabajar. También van a haber multas onerosas, pérdida de la licencia, sanciones penales, dependiendo del delito cometido por el abogado. Una estafa está plenamente establecida en el Código Penal y sanciones disciplinarias impuestas por los colegios de abogados. ¿Sí? Estas sanciones que te van a impedir el ejercicio de tus funciones, ¿no? Faltas en las que puede incurrir el abogado: no guardar el secreto profesional, puede ser denunciado, también puede ser una falta, ya que el abogado debe mantener la confidencialidad de la información proporcionada por su cliente y no revelarla sin su consentimiento, salvo en los casos permitidos por la ley, pero el deber ser de un abogado es guardar el secreto profesional. Lo que te dice tu cliente es solamente para ti y para el cliente. Y eso sucede también en la administración pública, en trabajos como por lo menos en la Comisión Nacional para los Refugiados, donde una persona viene y te revela un acontecimiento por el cual tuvo que huir de su país de origen. Entonces ahí también
hay un principio que se llama confidencialidad. Entonces, como abogado, porque normalmente a los que, eh, a los que contratan para ese tipo de trabajo son los abogados analistas, deben cumplir con el principio de confidencialidad y puede ser una falta. Y las faltas, como lo veníamos diciendo, pueden caer en inhabilitaciones, en multas, en pérdidas y hasta en sanciones penales. No actuar con diligencia y eficacia en la defensa de los intereses de su cumplimiento. Cuando un cliente nota que su abogado es negligente, no es diligente, puede hacer un llamado de atención de que el abogado debe ejercer su labor de manera dedicada, eficiente, velando por los mejores intereses de sus clientes, no por el dinero. Ojo, estimados participantes. Muchos piensan que el abogado trabaja es por el dinero. No, hay trabajos que hay que hacer honores, estimados participantes, pero eso también trae un beneficio, aunque ustedes no lo crean, la trayectoria como abogados. Entonces es importante poder verificar si es un cliente que tiene para pagar sumas onerosas o si es un cliente en que tú puedes ayudar y que eso te va a ayudar indirectamente a ti a crecer como profesional. Ojo, no informar a sus clientes sobre el estado del proceso. El abogado tiene la obligación, ojo, la obligación de mantener informado a su cliente sobre el desarrollo y avance del proceso legal en el que está involucrado. Nosotros no podemos dejar a nuestros clientes desamparados por ahí, que ellos no sepan cómo va su caso o no responderle el teléfono, como muchos abogados lamentablemente hacen. No, uno tiene que responderle a su cliente. Si venimos a hablarlo en palabras criollas, estimados participantes, los clientes son los que nos dan de comer. Entonces es importante que nosotros siempre mantengamos informados a nuestros clientes sobre el proceso. Cuando nosotros no cumplimos con plazos y términos procesales, lamentablemente el caso se desestima. Nosotros como abogados debemos ser cumplidos en las fechas establecidas. Porque si nosotros teníamos una audiencia para un día y el abogado no se presenta, el caso no prospera, estimados participantes. Y eso no lo saben los clientes, pero se pueden ser sancionados. Pueden hacer un llamado de atención por la irresponsabilidad en cuanto a los plazos y los términos procesales que hay dentro de los casos con abogados profesionales que lamentablemente no cumplen con lo que deben cumplir. No respetar las normas deontológicas y éticas de la profesión. El abogado debe actuar de acuerdo con los principios de la ética, los principios deontológicos de la profesión, evitando conductas que puedan afectar tanto su integridad como la confianza en el cliente. Es por eso que yo les decía, estimados participantes, que nosotros debemos ver esta materia no solamente para estudiar y pasarla, para enviar una actividad y pasarla, sino que es una materia que nos va a ayudar en el ejercicio profesional si nosotros actuamos de manera ética, ¿ok? Respetar los derechos humanos y las garantías constitucionales de sus clientes, importantísimo. Nosotros debemos entender que todos los seres humanos son ricos en dignidad y que nosotros en el ejercicio de la administración pública podemos violar derechos humanos. Y la violación de derechos humanos no prescribe, estimados participantes. Si yo me niego como abogado de la administración pública a darle respuesta a un solicitante, a apoyarlo en una causa, a hacer lo que sea, él puede ir a la Defensoría del Pueblo y decir, el abogado Jason Ramírez violó mi derecho humano a la identidad, por ejemplo. Entonces, es una falta, un delito gravísimo, porque las violaciones de derechos humanos no prescriben, estimados participantes. Entonces, es un llamado de atención. No actuar con imparcialidad y objetividad en el ejercicio de su labor. Debemos ser objetivos, imparciales. No podemos parcializarnos si estamos defendiendo a nuestros clientes con la otra parte. Eso también es una falta.
Tú debes defender a tu defendido. Para eso el otro, la otra parte, también tiene su abogado y le está pagando a ese abogado. No respetar las decisiones de los tribunales y a las autoridades judiciales. Esto es muy importante y sucede miles de veces. Entonces, hay abogados que no me importa lo que dice el tribunal, yo voy a actuar así. No, debemos entender que esa es la justicia. Así no está de nuestro lado. Así no hayamos resultados vencedores, pero la justicia es la justicia. No cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias correspondientes, gravísimo. Siempre buscamos cómo evadir los impuestos, pues el abogado, y más el de la administración pública, debe tener cuidado en ese aspecto. Los abogados pueden incurrir en faltas en el ejercicio de su profesión. Si un abogado comete esta falta, va a ser sancionado con las sanciones que anteriormente les he emitido, pero es importante la censura, la multa, la suspensión y la exclusión del ejercicio. Los abogados deben conocer sus deberes y las faltas a las que se exponen, ya que la formación ética es igual de importante que la profesión, que la preparación. Es demasiado importante esa materia, estimados participantes. Es fundamental que cada uno actúe en el ejercicio de sus funciones con responsabilidad, con ética, con respeto hacia sus clientes y cumpliendo con las normas establecidas, para que sí garanticemos un ejercicio profesional adecuado y mantener confianza en el sistema, que es muy importante y que hoy por hoy podemos observar que eso se ha perdido, estimados participantes. La confianza en el sistema se ha perdido. Las personas prefieren no denunciar. Entonces, estimados participantes, si ustedes quieren tener una buena trayectoria como abogados, es importante ser responsable, ser honesto, ser ético, ¿ok? Además, los abogados deben velar siempre por los intereses de aquellos cuyos derechos y libertades defienden. Para eso estudiamos, estimados participantes, para defender a aquellos que se ven vulnerados, cuyos derechos han sido pisoteados por X o Y persona. Y también para defender a aquellos que lamentablemente son los que cometen delitos, en el caso de penal, por ejemplo. Debemos siempre estar pegados a los principios democráticos, a los principios de confidencialidad, al principio de Estado social, al principio del bien común. ¿Ok? Estimados participantes. Ahora bien, luego de que ya les hablé de algunos, no de todos, los delitos y algunas faltas, sanciones, es importante también tomar en cuenta el procedimiento disciplinario que tiene el Tribunal de Colegios de Abogados en Venezuela. Este procedimiento se llevó a cabo por los por los colegios de abogados. Esos tribunales son los encargados de conocer y juzgar las faltas cometidas por algunos abogados en el ejercicio y función de su abogacía, valga la redundancia. Este tribunal disciplinario está conformado por un grupo de abogados colegiados y se rige por el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano y por los estatutos del Colegio de Abogados correspondiente. Ojo, el reglamento del Colegio de Abogados del Estado Táchira no es el mismo que el reglamento de abogados del Estado Mérida, o el de Caracas, o el de Portuguesa. Tienen similitudes, obviamente, somos una misma sociedad, pero en estos tribunales, pues cada quien se va a regir por su estatuto correspondiente. ¿Y su función cuál es? Prevenir, ¿sí? Porque cuando tú sancionas, que es la segunda función, a ese abogado que incurrió en un delito, a ese abogado que incurrió en una falta, entonces previenes que otro colega también lo realice. Entonces, la función principal, a mi criterio, es la de prevenir que los abogados cometan las mismas sanciones, así como mismo sancionar las infracciones cometidas por dichos hacedores de justicia, garantizando el cumplimiento de los principios éticos y deontológicos del abogado.
El procedimiento disciplinario normalmente siempre tiene una serie de pasos. La primer paso, que es importantísimo y que se ha perdido lamentablemente en esta sociedad venezolana debido a que ya no hay confianza en el sistema, es la denuncia. Y debemos denunciar. Se presenta una denuncia formal ante el colegio de abogados correspondiente, especificando la falta cometida del abogado. ¿Cuál falta? Bueno, puede ser un delito de falsificación documental, un delito de revelación de secretos, una apropiación indebida. Puede que no haya actuado con diligencia, eficacia en su caso y tiene que demostrarlo. No cumplí con el plazo procesal y por eso pues perdí la casa, por eso pues, etcétera, etcétera. No respetar las normas deontológicas y de ética, no me informó en ningún momento cómo iba mi proceso y por eso hemos perdido el proceso. Entonces lo primero que debemos hacer es denunciar, estimados participantes, una denuncia formal donde se especifique cuál delito o cuál falta fue la que incurrió mi abogado defensor en este caso. Investigación. El Tribunal Disciplinario lleva a cabo una investigación para recopilar pruebas y evidencias relacionadas con la denuncia. Entonces, luego de que esa persona, ese cliente, se apersona ante el colegio de abogados y diga, el abogado fulanito de tal no estuvo pendiente de mi proceso, no fue negligente, no fue responsable, llegó tarde a las audiencias, ahora eh, ese tribunal disciplinario correspondiente a abogados colegiados debe trasladarse al tribunal para efectivamente darse cuenta si él acudió a esa audiencia, si él no acudió a esa audiencia, si cumplió, si fue responsable, si no fue responsable, si hay un contrato de por medio con su cliente donde se establecían ciertas cláusulas y no las cumplió. Y luego de esa investigación viene la audiencia. Se convoca una audiencia en la que se escuchan los argumentos y pruebas presentadas por ambas partes, el denunciante y el abogado acusado, donde el denunciante, que es el cliente, que es la víctima directa en este caso, pues va a decir, el abogado me dijo esto, esto y aquello, no cumplió, no fue a la audiencia establecida en el tribunal en el momento y en la hora que era adecuada. Y el abogado pues se va a defender, ¿sí? Porque el abogado también tiene su defensa, va a colocar sus alegatos, va a decir, bueno, no pude asistir ese día porque me enfermé, aquí está el reposo médico, avalado por el Seguro Social, qué sé yo. Pero se hace esa confrontación, esa audiencia, para que próximamente haya una resolución. El tribunal disciplinario emite una resolución en la que se determina si el abogado es culpable o no de la falta denunciada. En caso de ser culpable, se van a establecer las sanciones que sean correspondientes para el caso como tal. Entonces, podemos observar, estimados participantes, que el ejercicio de la abogacía tiene que hacerse correctamente. Sanciones que pueden aplicarse a un abogado que comete una falta. La censura es una advertencia formal al abogado por la falta cometida. Una multa se implica, pues, sacar dinerito del bolsillo y pagar una suma de dinero como una sanción económica. La suspensión, obviamente, como su nombre lo indica, se suspende temporalmente el ejercicio de la profesión del abogado. La exclusión es la sanción más grave que implica la exclusión definitiva del ejercicio profesional. Dios nos ampare, estimados participantes, tanto a mí como a ustedes, de caer en una falta, en una sanción tan grave para que sea la exclusión y entonces no podamos ejercer nuestra maravillosa, amada, respetada carrera del derecho que sé que cada uno de ustedes, estimados participantes y quienes ejercemos hoy por hoy esta maravillosa carrera, pues luchamos para poder hacerlo. Es importante destacar, estimados participantes, que durante todo el procedimiento disciplinario se debe respetar siempre el debido proceso, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿sí? Y los tratados internacionales que son suscritos y ratificados
por Venezuela y que según el artículo 23 constitucional, todos los tratados suscritos, ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y firmados tienen rango constitucional. Estimados participantes, como lo he venido diciendo en lo profundo de toda esta clase, ya de manera conclusiva, debemos entender la gravedad de nosotros no trabajar con diligencia, la gravedad de nosotros tratar de engañar a nuestro cliente, la gravedad de nosotros estafar, vulnerar a una persona que tal vez sea una víctima. Entonces, es importante, estimados participantes, que actuemos con la debida diligencia, con la debida eficacia, con la debida ética que establece nuestra ley de abogados, que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que, estimados participantes, en caso de que nosotros cometamos alguna de estas faltas, vamos a ser sancionados, vamos a echar a la borda tantos años de estudio, de esfuerzo para poder lograr esta bonita meta. Entonces, eh, debemos entender que como nosotros civiles y como abogados, pues vamos a enfrentar cierto tipo de procedimientos disciplinarios y que como abogados de la República debemos cumplir con nuestras funciones. Cada abogado debe cumplir sus deberes, cumplir con las normas éticas, ser un profesional esencial para el país, adecuado para la abogacía y mantener siempre el respeto, velar por los intereses de cada uno de nuestros clientes. Y lo más importante, y con eso quiero finalizar, estimados participantes, velar por los derechos y las libertades de cada uno de los venezolanos que se han visto vulnerados a lo largo de la historia. Para eso nosotros nos preparamos, para eso nosotros conocemos la ley, para nosotros ejercer la ley, para nosotros ser hacedores de justicia. Entonces esa es la invitación, estimados participantes. Esta es la última clase de odontología jurídica. Espero que hayan crecido profesionalmente. Espero que las exposiciones sean del nivel en el cual ustedes se encuentran en este momento. Estoy muy agradecido. Espero encontrarnos en otra oportunidad, en otras materias. Estoy a la orden para lo que ustedes necesiten y espero que tengan una bonita época decembrina, navideña y un bonito año 2024.